Dice Mateo 23, 37 al 39, dice: Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Padre Celestial, gracias Dios por tu amor, por tu palabra, Dios mío, porque realmente, Señor, es una palabra que es esa espada, Señor, de doble filo, Señor, que penetra, Señor, hasta lo profundo, Señor, del alma, Dios mío, que realmente, Señor, te escudriña, Señor, y discierne, Señor, las intenciones del corazón, Dios mío, y te damos gracias por ellas, Señor. Gracias, Dios mío, porque ¿qué seríamos, Señor, nosotros sin tu palabra, Señor? ¿Qué seríamos, Señor, nosotros, Señor, tu pueblo, Dios mío, sin esta tu ley, Señor, sin estas tus instrucciones, Señor, tus enseñanzas, Dios mío, sin esa palabra, Señor, que nos hace mirar como un espejo, Señor, nuestras vidas, Señor, y que nos ayuda, Señor, a que realmente, Dios mío, podamos tener unas reglas, Señor, un canon, Señor, donde poder, Dios mío, instruir y dirigir, Señor, nuestras vidas, Señor. En esta hora, Dios mío, te pido, Señor, y te agradezco, Señor, poder compartir tu palabra, Dios mío, y en esta hora, Padre, oro, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, toma, Señor, tú mi vida, Señor. Obra, Dios mío, tú, Señor, porque si hablas tú, Señor, habrá vida, Señor, en este lugar. Y oro, Señor, por esa vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues no es extraño, ¿verdad? No es extraño que el ser humano se lamente, ¿no? Que nos lamentemos, ¿verdad? Lamentarse es algo del ser humano, ¿verdad? Y no es extraño escuchar lamentarse a las personas por sus situaciones, por sus accidentes pasados, por errores, ¿no? Y por temas propios humanos, ¿no? Ya sean asuntos propios o asuntos ajenos, ¿verdad? Pero lamentarse es intrínseco de la persona humana, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y menos extraño es oír el lamento de aquellos que por uno u otro motivo dejaron escapar el momento de la oportunidad. Dejaron escapar ese momento cuando la oportunidad pasó por sus puertas y no supieron, no entendieron, no comprendieron que esa oportunidad les estaba llamando y les ofrecía ese poder, ¿no? de hacer algo diferente, de cambiar las cosas, ¿no? Y en muchas ocasiones, ¿no? Se nos presentan oportunidades, ¿no? Oportunidades de bien, oportunidades de prosperar, oportunidades de mejorar, oportunidades de bienestar, oportunidades para un buen futuro en el Señor, ¿verdad? Muchas son las oportunidades que en esta vida se nos puede presentar. Oportunidades y momentos que de seguro, si se hubiesen aprovechado, la cosa, ¿no? Sería al menos distinta, al menos diferente para nuestras vidas, ¿no? Pero en el momento que apareció, pues, como estamos hablando, quizás no supimos, ¿no? reconocerla, no pudimos abrazarla y no nos apropiamos, ¿no? de esa oportunidad que de parte de Dios o en este mundo pudimos tener al alcance de nuestra mano, ¿no? Y cuántos lamentos, ¿verdad? ¿Cuántos lamentos podemos ver en este mundo? ¿Cuántos lamentos podemos incluso observar en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo cuando vemos ese lamento, ¿no? ¿Cómo nos duele, ¿verdad? Duele, ¿no? Ese recuerdo, ¿no? De una oportunidad que pasó y que no se aprovechó, ¿verdad? ¿Cómo la recordamos, verdad? ¿Con qué dolor, verdad? Y
cómo en ese recuerdo, ¿no?, pueden aparecer esos sentimientos de tristeza, esa melancolía, ¿no?, incluso en ocasiones pues hasta vergüenza, ¿no?, de que, bueno, vino la oportunidad y se fue, sin más, no me di cuenta, no tuve conciencia, no tuve la visión, no pude ver de que aquello era lo que a mí lo que yo necesitaba, que aquello era lo que a mí me iba a beneficiar, ¿no? Y por mucho tiempo pues estuvo ahí, pero desapareció, ¿no? Lo perdí. Y Jesús en este texto que hemos leído estaba lamentándose de que de una oportunidad que el pueblo de Dios había perdido en su generación, en su tiempo, ¿no? Se estaba lamentando de que aquella ciudad, Jerusalén, hubiese perdido la oportunidad histórica que el Señor les estaba brindando. La oportunidad de que pasó por aquellas tierras, de que llamó a su puerta y no se dieron ni cuenta de que aquella oportunidad estaba pasando por allí, por sus puertas, ¿verdad? Una ciudad en la que la Biblia no habla que es la ciudad donde Dios puso el estrado de sus pies, ¿no? Una ciudad llamada para ser el escenario de la venida y del establecimiento del reino mesiánico, ¿no? Una ciudad que para muchos es la ciudad de la paz. Una ciudad que por medio de ella Dios daría paz a toda una tierra, ¿no? A todo el mundo conocido, ¿no? Ese era el diseño, el plan de Dios para Jerusalén, y sin embargo no pudo entrar en ese momento, ¿no?, en ese plan de Dios, por no haber reconocido aquella oportunidad que Dios le estaba brindando. Y como pueblo de Dios, tú y yo, la iglesia del Señor, también estamos diseñados para algo, ¿no? Dios ha puesto su nombre en la iglesia, y ese nombre es para que sea conocido por todas las naciones. Ese nombre es para que tú y yo podamos decirle al mundo que Jesús los ama y que hay un Dios en los cielos que quiere darle la paz del cielo. Tú y yo estamos llamados, ¿no?, por Dios, y tenemos un diseño que cumplir de parte de Dios. Pero también, como Jerusalén, tenemos que estar atentos a los tiempos que Dios va a traer a nuestras vidas. A esos tiempos que Dios ofrece a esta congregación o a cada congregación para poder entrar, conocer y vivir la voluntad de Dios. En muchos momentos hemos estudiado el tiempo Cronos o el tiempo Kairos, ¿no? El tiempo donde realmente Dios actúa, ¿no? Ese tiempo Kairos, ¿no? Y la Biblia habla de que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo en este mundo, y también Dios tiene sus tiempos, como también usted y yo podemos reconocer y aprender a través de las Escrituras, ¿no? Salomón así nos lo enseña en su libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y podemos ver cómo cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Hablaba con Jenny, en estos días es algo que siempre ella repite, y es que cada persona también tiene su tiempo, ¿no? No es el mismo tiempo o el mismo ritmo de vida que lleva Jenny, y tampoco es el mismo tiempo que llevo yo, ¿no?, o el mismo ritmo de vida que es el mío, ¿no? Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que todo tiene su tiempo, ¿no? Y que Dios también tiene un tiempo donde dice ahora, donde Dios dice te voy a visitar y voy a hacer esto y esto contigo, porque entras dentro del plan de Dios y tú eres parte de ese plan que Dios quiere hacer en esta tierra, ¿no? Pero Jerusalén no conoció ese tiempo. Jerusalén perdió la oportunidad de poder ver lo que Dios quería hacer con él, con esta sociedad, con este pueblo de Israel. Aquellos que
por alguna razón no quisieron, ¿no? Y cerraron las puertas a esta oportunidad, no pudieron verlo, pero aquellos que por algún momento, ¿no?, de gracia de Dios pudieron verlo, sí pudieron experimentar y aprovechar esta oportunidad que Dios les daba, ¿no? Pero Jerusalén no pudo experimentar esta oportunidad, no pudo experimentar eso que Dios tenía para ellos porque no conoció el tiempo de su visitación, tal como nos lo dice Lucas 19, 43 y 44, ¿no? Y eso, el no conocer el tiempo de su visitación, les trajo consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias para aquellos que Dios cuenta con ellos, para aquellos que Dios está esperando que formen parte del plan. Hay consecuencias y pérdidas para aquellos que de alguna manera no están dispuestos a aprovechar las ventanas, las puertas y las oportunidades que Dios trae para nuestras vidas, para poder, como oraba Loide, para poder ver la gloria de Dios, el poder de Dios en esta sociedad, en este pueblo, en esta tierra. Y hay consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias que la Biblia habla o que Jesús está hablando, dice, es que vuestra casa se queda abandonada, ¿no? Y desolada, ¿no? Hay unas consecuencias y no son consecuencias buenas ni consecuencias agradables, ¿no? No solo entra después el tipo de lamento que podamos tener cuando recordemos las oportunidades pasadas, sino también las consecuencias que se pueden producir en nuestra alma y en nuestro espíritu por no haber hecho caso a lo que Dios nos estaba demandando. Hay consecuencias, ¿no? No vamos a decir que a lo mejor las consecuencias sea que nuestra casa sea abandonada, porque Dios nunca nos abandonará. No vamos a decir que nuestra casa va a ser desolada, porque Dios no es así, Dios no nos va a dejar desolados. Pero sí es verdad que en la Biblia habla de que cuando las personas no se alinean, ¿no? O no se rinden, o no entienden, o no comprenden, no tienen conciencia de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, hay una pérdida, ¿no? Y eso podemos verlo en el tribunal de Cristo. Hay pérdida. Y a ti y a mí no nos gusta perder, ¿a que no? A mí no me gusta perder, ¿a ti sí? A mí no. Pero yo quiero dejarte como 4 elementos, 4 factores que nos pueden ayudar, ¿no? Seguramente que podemos añadir alguno más, pero yo quiero centrarme en 4. 4 elementos que nos ayudarán a poder aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando en este tiempo, a poder entender y comprender cuál es el tiempo de la visitación de Dios para mi vida. Y uno de ellos es tener perspicacia, tener discernimiento espiritual. Como yo cuando veo este texto, ¿no? y veo también los otros textos que anteceden, ¿no? que están antes de este que hemos leído, y Jerusalén estaba llena de maestros que conocían la ley de pe a pa, que sabían lo que tenían entre manos, pero eso, aunque estuvieran llenas de maestros, la Biblia dice que no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Sabrían la letra, sabían todo, tenían todo el conocimiento escrito en los rollos, pero y lo tenían incluso interiorizado y en la mente lo tenían casi memorizado de pe a pa. Pero esos maestros no pudieron reconocer, no reconocieron, no supieron entender el tiempo de la visitación de Dios. Y por eso tenemos que entender, hermanos, que en este tiempo cuando muchos pretenden ser maestros de la Biblia, maestros de la teología, lo que realmente nos atañe como pueblo de Dios es tener discernimiento espiritual. Lo que realmente Dios nos da por medio de otras cosas que después mencionaré, es el que tú y yo podamos tener discernimiento de los movimientos de Dios, de lo que Dios quiere hacer en este mundo, de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Eso se llama discernimiento espiritual, se llama perspicacia. Perspicacia
Según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere a la agudeza y penetración de la vista o del ingenio. Es la capacidad de entender o comprender cosas con facilidad, aunque no sean evidentes. Una persona perspicaz, según la RAE, es aquella que percibe o comprende fácilmente las cosas, incluso si no son evidentes, y que tiene un ingenio agudo y penetrante. En otras palabras, es alguien es alguien con agudeza mental y capacidad de discernimiento. Discernimiento espiritual, hermanos. Más que conocimiento, más que conocerte la Biblia de pe a pa, más que saberte en qué hoja de cada Biblia, ¿no?, está el capítulo, el versículo y el letrerito del capítulo, más que tener memorizado tanta Biblia, discernimiento de lo que realmente está poniendo ahí Dios. Discernimiento espiritual de lo que realmente Dios está queriendo con su pueblo. Discernimiento espiritual de lo que realmente Dios está queriendo hacer con los perdidos. Discernimiento espiritual de saber que no se trata de mí, sino se trata de los que están afuera. Discernimiento espiritual de saber hacia dónde me está guiando el Espíritu Santo. Porque los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Discernimiento espiritual. Y en la Biblia podemos encontrar un pueblo, una tribu que tenía esta perspicacia, este discernimiento espiritual. Y una que se llama, eran los hijos de Isacar. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12:32, dice: de los hijos de Isacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Discernimiento espiritual es lo que poseían los hijos de Isacar. Y fueron el apodo, o cómo le puso o le comparó su padre Jacob a Isacar, fue como un asno, ¿no? Pero fijaos en la importancia de este asno, de esta tribu de Isacar, que gracias a que tenían discernimiento espiritual pudieron ser gente muy importante en la historia del pueblo de Israel. Gente tan importante porque ellos tenían conciencia de la voluntad de Dios. Ellos podían entender y comprender los tiempos que estaban viviendo y en base a eso tomar decisiones y actuar en favor del pueblo. Y el pueblo los seguía. Así tú y yo estamos llamados a ser. A poder ver las señales que Dios está lanzando, a poder ver las palabras que Dios está lanzando, los consejos, a poder ver cómo Dios se está moviendo, a poder ponerlo en práctica y que otros sean guiados a través de nuestro ejemplo. Los hijos de Isacar fueron tan importantes por esa habilidad y esa capacidad que tenían de poder entender los tiempos, que fueron tan importantes en el tiempo de los jueces, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba subyugado por el imperio o por el ejército de Jabín, ¿no? Y todos estaban escondidos en cuevas y todos estaban ahí medio subyugados, esclavizados, y Dios levanta a la profetisa, a una mujer, la levanta para ser la jueza en ese tiempo de Israel. Y la tribu de Isacar es una de las tribus que entiende y comprende que ese es el tiempo de unirse a esa mujer, de unirse a Barak y ir al frente y pelear la batalla contra el imperio, contra el ejército de Jabín. Ahí es donde murió Sísara por mano de una mujer. Pero este pueblo, esta tribu de Isacar entendió y comprendió de que esa era la voluntad de Dios para ese tiempo, para que Israel volviera a tener la libertad y pudiera ser restaurada y liberada, como los tiempos en los que como Dios quería, ¿no? que pasara, ¿no? Sin embargo, también había otras tribus que en ese momento tuvieron tantos debates en su corazón, tantos debates de que si sí, que si no, tribus tan importantes como la tribu de Rubén
y no se decidieron, no se determinaron en hacer lo que Dios les estaba pidiendo en ese momento, sino que pasaron el tiempo en discutir si tenían que ir, si no tenían que ir. Y hubo, como dice la Escritura, en la tribu de Rubén, grandes resoluciones de corazón, pero ahí se quedaron. Sin embargo, Isaacar comprendió, entendió, discernió, tuvo la perspicacia de decir: este es el movimiento de Dios, esto es lo que Dios quiere en este tiempo, vamos a la batalla, vamos a pelear. Y así tuvieron ese tiempo de victoria, y donde Dios pudo liberar al pueblo de Israel de esa esclavitud. También fueron importantes en la proclamación del rey David. Ellos, en el momento en el que había que decidir si escoger a David o no como rey de Israel, una vez que Saúl se fue, ellos también fueron conscientes de que la voluntad de Dios era estar junto a David y pelear en ese reino. Ser como los hijos de Isaacar, a eso hemos sido llamados, hermanos, hermanas. Para poder pegarnos a la voluntad de Dios, tenemos que tener discernimiento espiritual, tenemos que ser perspicaces, ser conscientes de todo lo que Dios o de lo que Dios quiere revelar en este tiempo, porque para eso también Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, ¿no? Para guiarnos a toda verdad, para conocer realmente lo que el Padre quiere hacer en todo tiempo, porque como dice la palabra de Dios, Él revela dice a sus profetas lo que quiere hacer en cada momento. No lo deja oculto, sino que Él advierte al pueblo para que podamos estar atentos y comprendamos cuál es el tiempo de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para el mundo, ¿no? Y esto de tener ese discernimiento activo no es otra cosa, hermano, que lo que nos enseña la palabra de Dios de velar. Es velar, es estar alerta. No, como dice Marcos 13 del 32 al 37, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe el tiempo de Dios. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, palabras de Jesús, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, palabras de Jesús, a todos lo digo: velad. Velad, ¿no? Velando en oración, velando en el estudio reflexivo de la palabra de Dios, velando en el discernimiento de las señales que aparecen a nuestro alrededor. Es así como seremos conscientes, como realmente distinguiremos el tiempo de Dios para nuestra vida, el tiempo de Dios para la iglesia, las oportunidades que Dios nos presenta para poder prosperar en la vida, para poder quizás desempeñar un ministerio, para poder quizás, encontrar, el matrimonio, la novia, cualquier cosa que Dios tenga para tu vida. Es el tiempo de salir del sueño y poder estar despiertos para conocer la visitación de Dios. Seamos como la tribu de Isaacar, personas entendidas en los tiempos y que sabían reconocer la visitación y las oportunidades que Dios les brindaba para poder prosperar y ver la gloria de Dios. Otra de las cosas que nos pueden ayudar para aprovechar las oportunidades de Dios es la apertura del corazón. Dice la Escritura que hemos leído que Dios quería hacer algo con este pueblo, quería hacer algo con ellos, ¿no? Dice que quería reunirlos con Él y ponerlos protegidos, ¿no? Debajo de sus alas, ¿no? Pero que no pudo Dios hacerlo, ¿no? Dios quería hacer algo con ellos, pero Dios no pudo hacerlo. No pudo hacerlo, ¿por qué? Dice, porque no le dejaron. En otras versiones dice, porque se negaron.
Dios quería hacerlo. Quería hacer algo con ellos. Pero su corazón estaba tan cerrado, su mente estaba tan bloqueada, que es que no dejaron oportunidad a Dios para que pudiese obrar. No dieron oportunidad para que la voluntad de Dios se estableciera en aquel lugar y se pudiera manifestar. Y es necesario, hermanos, para que tú y yo podamos comprender, entender y entrar en la visitación de Dios, aprovechar cada oportunidad, el abrir el corazón, el no tener ese bloqueo y esas puertas cerradas a lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, a lo que Dios está hablando, porque Dios habla, hermanos, Dios habla. Dios no es mudo, Dios habla. Y Dios aconseja, y Dios está siempre queriendo hacer entender a su pueblo cuál es su voluntad. Pero debemos abrir el corazón, tener la apertura necesaria, ensanchar el corazón para que podamos recibir aquello que viene del cielo. Podamos recibir aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Mi alma debe estar lo suficientemente receptiva y abierta para reconocer y recibir aquellas oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. Y ellos, de abrir el corazón, de desbloquear la mente o de desbloquear el corazón, tiene que ver, hermanos, con vaciarnos a nosotros mismos, ¿no? Estamos tan llenos de tantas ideas, de tantos modelos, de tantos prejuicios, de tantas estructuras mentales, que no hay cabida para lo que Dios quiere hacer contigo. No hay cabida para el plan de Dios. No hay cabida para reconocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Incluso debemos ensanchar el corazón, no vaciarnos, no vaciar todos esos pensamientos simplemente, sino vaciar, no solo vaciar todo eso de nuestra mente, de nuestro corazón, sino también ensanchar el corazón y hacerlo cada día más ancho. Y eso no se puede hacer de ninguna manera, sino solamente estando en la presencia de Dios. Dios es el único que con su amor puede ensanchar tu corazón. Y te lo digo por experiencia. Corazón que está cerrado, lo único que puede ensancharlo, abrirlo, es poder conocer cada día más y más y más del corazón del Padre, de ese amor profundo que Dios tiene para nosotros, de ese amor profundo que Dios reveló en la cruz del Calvario. No hay otra forma, hermanos, de que tu corazón se ensanche, sino en la presencia de Dios y que Dios te muestre su amor. Tú y yo hemos sido llamados a poder entrar en los tiempos de Dios. Y para ello, tú y yo tenemos que ensanchar el corazón, tenemos que ser flexibles, ¿no? Moldeables. Un corazón abierto para recibir la voluntad de Dios, ¿no? Y también otro de los elementos que nos pueden ayudar a poder comprender, entender, discernir, poder entrar en la visitación de Dios, poder aprovechar la oportunidad, es vivir ajustados o ajustarnos conforme al modelo que Dios nos da. Y cuando vemos a Moisés en el Sinaí, ¿no? Él sube a la montaña y Dios tiene un plan para el pueblo, ¿no? Pero Dios le muestra a Moisés un modelo de lo que tiene que hacer cuando descienda. Algo, dice, yo tengo una obra para este pueblo, tienes que hacer algo, Moisés, pero yo te voy a enseñar este modelo y cuando bajes, tú vas a caminar conforme a este modelo. Dios tiene un modelo y Dios le dio ese modelo, ese plan a Moisés para que lo cumpliera, pero le dijo, Moisés, de aquí no te salgas. Esto es lo que tienes que hacer cuando bajes abajo. Lo mismo que te estoy enseñando en el secreto, hazlo en lo público. Pero hazlo. Haz este modelo que te he enseñado. Y es necesario, hermanos, entender y comprender el modelo de Dios para la iglesia. El modelo de Dios para la vida de la iglesia. El modelo de Dios para este mundo. El modelo de Dios para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mis relaciones. Hay que entender y comprender, identificar, recibir ese modelo que Dios tiene para
nuestras vidas. Y una vez que recibamos ese modelo, caminar conforme a ese modelo. Y no ir a derecha o a izquierda, ni separarnos de ese modelo. Tal como hemos entendido, comprendido y recibido en el secreto, así también lo hacemos en lo público, siguiendo el modelo de Dios para nuestras vidas. Y Moisés recibió ese modelo y ese modelo él lo llevó a cabo. Y cuando yo leo la Escritura desde el capítulo 33 del libro de Éxodo hasta Deuteronomio, hay una frase que siempre se repite. No te voy a decir que en cada capítulo, pero si puedes leer esto, el Pentateuco, date cuenta de esta frase. Se hizo conforme al modelo que Jehová le dio a Moisés. O si no te pone esta frase, dice conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. O conforme a lo que Dios le ordenó a Moisés. Todo lo que Moisés recibió en el secreto, después lo hizo en público. Y cada vez que se escribe acerca de Moisés, se dice y se habla de la obediencia y de la sumisión que ese hombre tuvo al modelo que Dios le dio. Y tú y yo somos pueblo de Dios, somos escogidos de Dios, somos sacerdotes de Dios, llamados a cumplir con un plan, a seguir un modelo, y tenemos que seguir ese modelo conforme a lo que Dios nos ha ordenado. Y para ello no se trata de otra cosa, sino de sumisión y obediencia. ¿Qué nos cuesta eso, no? Someterse y obedecer al Señor, ¿no? El Señor nos ha dado un modelo y conforme a ese modelo nosotros debemos de actuar y trabajar. Y es por descontado, hermano, y es evidente que Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan. Y que debemos ajustarnos a ese plan. Y esto de ajustarse a ese plan descarta cualquier tipo de personalismo, cualquier tipo de individualismo y cualquier tipo de egocentrismo. El plan de Dios que Dios tiene, el plan de Dios solo es exclusivamente cristocéntrico. Nada más. Todo lo demás se sale del modelo. Este es el modelo. Todo lo demás se sale del modelo. Dios tiene un plan y nosotros somos los que nos unimos a Él. Dios tiene un plan y nos ha abierto el espacio para que podamos ser parte de Él. Parte, no protagonistas, parte de Él. Y que cumplamos una función dada por Él dentro para cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Nuestra función se debe centrar en desarrollar y ejecutar las obras que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús para nosotros, para que anduviésemos en ella, para aquellos que son hijos de Dios, no las que nazcan de nuestro corazón, sino las que Dios preparó de antemano, las que Dios preparó de antemano. Dios tiene un plan y debemos de ajustarnos a ese plan. Dios tiene un modelo y tenemos que ajustarnos a ese modelo y vivir conforme a ese modelo. Por último, me gustaría decir que es importante también para poder entrar, para poder aprovechar las oportunidades de Dios, a lo mejor os suena raro, pero el hablar bien de lo que Dios tiene para tu vida. Hablar bien de aquello que Dios está enviando a tu vida. El pueblo de Israel no recibió al Mesías y habló mal de él en muchos momentos. Habló mal de él. Incluso le llamaron Belcebú. Hablaron mal del Mesías. Hablaron mal del Señor. Hablaron mal de aquello que Dios le había prometido desde la fundación del mundo casi. Y no podían recibirlo porque les hablaron mal. Y yo quiero decirte que es importante que tú y yo entendamos que aprovechar las oportunidades de Dios también tiene que ver con hablar bien de esas oportunidades. Hablar bien de lo que Dios está diseñando, de lo que Dios está ofreciendo, de lo que Dios está dando, de lo que Dios está enviando. ¿Saben? ¿Y saben por qué? Porque si hablamos mal,
Primeramente somos un pueblo que somos llamados a bendecir, a hablar bien. Y en segundo, cuando realmente hablamos mal de lo que Dios, de lo que concierne a Dios, quiere decir que aquí hay algo que no funciona. Porque dice la Escritura que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Son palabras de Jesús. Así que si hablamos mal de lo que Dios nos regala, quiere decir que aquí algo no está funcionando bien, aquí dentro, ¿verdad? Y es necesario, hermano, que tú identifiques cómo hablas de la iglesia, cómo hablas de los ministerios, cómo hablas de lo que Dios quiere para tu vida, cómo hablas de tu familia, cómo hablas de tus hijos, cómo hablas, porque de lo que hable tu boca es lo que está expresando en tu corazón. Y si tu corazón está hablando mal, significa que necesitas sanidad y necesitas liberación. Y es hora de que esos corazones amargos o amargados, es hora de que esas mentes llenas de mentiras y de fortaleza caigan en el nombre de Jesús. Caigan en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios no quiere que estés ahí como esclavo. Dios no quiere que te vuelvas a esclavizar, dándole lugar a esos pensamientos malos, dándole lugar a esas palabras necias, dándole lugar a aquella forma de hablar que tú tenías antes de conocer a Cristo. No te esclavices de nuevo, dando que hablar o dando lugar a las palabras que para nada tienen que ver con el lenguaje del cielo. Bendice, hermano. Hay que bendecir, debemos aprender a bendecir. Y es difícil, yo reconozco que a mí me cuesta. Me cuesta para mí mismo incluso. Y mucho más para mí mismo. Pero entiendo y comprendo que en los brazos del Señor siempre podré tener y recibir la sanidad y la libertad para que pueda venir a mi vida esos tiempos de refrigerio. Y para ti, para mí también. Hablamos mal, vamos al Señor. Él tiene sanidad. Él tiene sanidad para ti y para mí. Confesemos nuestros pecados. Reconozcamos nuestros errores. Reconozcamos nuestra amargura. Reconozcamos nuestras envidias, nuestros celos, reconozcámoslo. Y Dios traerá sanidad. Seguro, hermano, seguro que traerá sanidad. Hablar bien de lo que el Señor nos envía. Y ya estoy terminando a leer el texto de Mateo 23 sobre el lamento de Jesús por Jerusalén. Puedo reconocer que Dios, y me encanta esto, que Dios en este texto se refleja, ¿no? Que Dios tiene un plan. Que Dios tiene un plan y que cuenta contigo y conmigo. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, y lo cumplirá en su momento. Pero Dios también tiene un plan para ti, para mí, para la iglesia en Rota, y también tiene su momento. ¿Conoceremos ese tiempo? ¿Conoceremos esa oportunidad? ¿Viviremos ese momento? Dios cuenta con nosotros. Es más que evidente. Y que de ninguna manera Él desea que perdamos el que podamos disfrutar, conocer, experimentar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios tiene un plan y quiere que lo conozcamos. Y el deseo de su corazón es que estemos despiertos y que conozcamos el tiempo de su visitación. Ese es el deseo profundo que vemos aquí en este Mateo 23, en ese lamento de Jesús. Por eso Jesús se lamenta. El momento donde Dios dice ahora. Ese es el momento que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Pero para ello tenemos que estar despiertos, ¿no? Despiertos. Al Señor, hermanos y hermanas, al Señor le complace darnos el reino. Le complace darnos el reino. Le complace. Y se entristece, hermanos, se entristece sobremanera cuando no haya respuesta positiva a su voluntad y a su momento. Se lamenta cuando su pueblo pierde oportunidades,
para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder experimentar la gloria de Dios, para poder experimentar sanidades, liberación de demonios. Dios se lamenta de aquellas oportunidades desaprovechadas. Por eso, hermanos, hermanas, en este día yo quiero dejarte con ese texto. Romanos 13, del 11 al 12. Y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. Amén. Reconoceremos, hermanos y hermanas, el tiempo de la visitación de Dios para nuestras vidas. Reconoceremos las oportunidades, que son muchas por sus muchas misericordias, que Dios nos envía, que Dios nos da en cada momento de nuestra vida. Las reconoceremos, hermanos, hermanas. Creo que las palabras de Jesús tienen algo que tú y yo debemos de hacer en el secreto o en este lugar, donde tú quieras. Y lo primero es poder tener una actitud de arrepentimiento delante del Señor, porque no es tarde para ti, no es tarde para mí. Dios tiene misericordia, Dios tiene una oportunidad, Dios tiene un tiempo de visitación para tu vida, y da igual la edad que tengas, y esto me está doliendo a mí más que a ti, da igual la edad que tengas, Dios sigue teniendo la oportunidad para que tú conozcas el tiempo de visitación para tu vida. Dios lo tiene, Dios lo quiere, Dios cuenta contigo. ¿Tú lo quieres? ¿Tú quieres formar parte de ese plan? ¿Te quieres ajustar a Él? Es hora de arrepentirse de sus pecados. Es hora de arrepentirte de tu mal hablar y empezar a hablar bien. Es hora de decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga, hermano.